los bonistas, y los bonistas no están aquí, están en Nueva York. Y de nada nos vale que el crédito del gobierno y que los bonos no sean chatarra y que la clasificación suba de BBA a BBA más menos. De nada sirve eso si tenemos 16% de tasa de desempleo, 42% de la población subempleada, 500.000 puertorriqueños que se han ido del país en la pasada década. ¿Ok? Y si le seguimos sumando, ¿de qué nos vale tener un crédito casi bueno si no podemos utilizarlo porque está eternamente comprometido? Así que la política fiscal no la controlamos por más que nos hagamos mentalidad de que cada 30 de julio firmamos un presupuesto en la legislatura. ¿Ok? La política monetaria, ¿la controlamos? No, porque no tenemos una moneda. Tenemos una moneda que no es nuestra. Vuelvo y repito, eso siempre va a pasar, no importa la moneda que tengamos, a menos que tengamos nuestra propia moneda. Así que ahí pues tenemos que bregar con eso. Y la política comercial, desde 1900 que se firmó el Acta Fora, que nosotros no tenemos control de nuestra política comercial. Así que usted va a seguir yendo a Compi USAID de aquí, pagando las cosas más caras que el Compi USAID alcanza. Y vamos a seguir recibiendo todo más caro con el paso del tiempo, sin poder hacer absolutamente nada para controlar ese costo de vida. ¿Qué tiene que ver el estatus con la crisis económica? La falta de soberanía y la definición política influye en cómo hacemos política pública en salud. Recordemos el caso de Walgreens en el Tribunal Federal con los casos de necesidad y conveniencia. Puerto Rico podía establecer su política pública con respecto a cómo asignaba y autorizaba recetarios en Puerto Rico. Ya no, porque Walgreens se fue al Tribunal Federal, invocó la cláusula de comercio interestatal y nos declararon nuestra política de recetarios inconstitucional. Por eso es que usted ve ahora un Walgreens, si antes lo veía en cada esquina, ahora lo ve de corridito en una sola calle, ¿verdad? Agricultura, lo que le dije ahorita sobre el control de las agencias federales. Ambiente, igual, respondemos a los designios de entidades por fuera de Puerto Rico, cuando nosotros podemos hacer nuestras propias leyes ambientales de acuerdo a nuestra necesidad. La economía y los tratados comerciales, ya lo explicamos, igual no controlamos las fronteras, eso implica que no podemos controlar la inmigración, no podemos regularla a nuestras necesidades, ni podemos tampoco tener injerencia en el tráfico ilegal de armas y drogas. No podemos controlar los precios de nuestros alimentos. El caso de la leche fresca, ¿cuántos ya compraron su primer galón de leche a $6 en estos días? ¿Verdad? Y no lo dictó, ese precio no lo dictaron nuestros ganaderos con nuestros agricultores, con nuestras procesadoras. ¿Lo dictó quién? Un tribunal federal. En ningún estado de la nación eso sucede. Además que en ningún estado están vendiendo el galón a $6. Cabe señalar. Turismo. Mencionaba el compañero que uno de los principales mercados actualmente de turistas son los chinos, sin contar el mercado europeo. Nosotros no otorgamos las visas de turistas. Por eso es que nosotros no podemos diseñar una estrategia de turismo que atraiga el turismo de masa europeo, que es el turismo de mucho gasto y que no se quedan un fin de semana como hace el norteamericano. Se quedan semanas y a veces hasta un mes, porque les gusta estar en el país por mucho tiempo, en los países que visitan, los destinos que visitan. No los podemos atraer. Es bueno que tengamos un vuelo charter de Puerto Rico a Madrid, eso está chévere, pero si no viene acompañado de una estrategia coherente, de una atracción de ese capital turístico, que en otras palabras es una exportación de servicios, son dineros que entran a nuestro país, pues mire, vamos a volar de Aguadilla a Madrid todos los días, pues perfecto, puertorriqueños de allá para acá. Es que si ahora mismo llegan y como tú dices, todo lo controlan allá afuera, que aquí no se recibe nada de eso. Exactamente, los réditos de esa estrategia salen de Puerto Rico. Son parte de esos 35 billones que se nos fugan todos los años de nuestra economía. No somos dueños del proceso de planificación. Recordemos que cada dólar federal está atado a ¿qué? A lo que esa agencia federal nos dice qué hacer con ese dólar. No importa si ese programa o ese dólar o esa estrategia es consona con nuestra realidad geográfica, con nuestra realidad educativa. En educación es donde más se ve eso experimentado. Si aceptan los millones, tiene que ser con el plan de No Child Left Behind, que no responde absolutamente nada a nuestra cultura educativa. Y si no, pues recházalo. Pero ¿quién lo va a rechazar? Cuando Rafael Araújo lo rechazó, le cayeron arriba. Y cuando no lo rechazan, tenemos, ¿verdad?, cierto
funcionarios políticos y públicos que les encanta llevárselo para sus casas, ¿verdad? No somos dueños de nuestras costas, ni de nuestros cuerpos de agua, ni del yunque, ni de nuestros yacimientos arqueológicos. Eso está en manos del cuerpo de ingenieros. Ni siquiera dragar un lago está en nuestras manos. Y nuestros yacimientos arqueológicos ni se diga. En cuanto al proceso de aprendizaje, socialización, la autoestima y la valoración del legado histórico, esa es la consecuencia social de toda esta situación política y económica. Cuando usted ve los foros de discusión en los periódicos, en las versiones cibernéticas de los periódicos, y ve esa defensa acérrima a la relación con Estados Unidos, porque si no, no te van a llegar los chavos del PAN, porque la dependencia es mejor que la independencia, porque como la independencia se demonizó, pues la dependencia ahora es positiva. Toda esa socialización y esa racionalización tiene serios efectos en la forma en que los puertorriqueños perciben su país y perciben la capacidad de su país de moverse adelante. ¿Okay? ¿Qué pasa ahora mismo si Estados Unidos continúa su ruta de recuperación económica y Puerto Rico no? Cuando un país anda en su ruta de recuperación económica, toma decisiones económicas, de política económica, para controlar su expansión, sus procesos de producción económica. Por ejemplo, cuando en Estados Unidos hay expansión económica, la Reserva Federal sube las tasas de interés para controlar ¿qué? La inflación. En Puerto Rico, si seguimos en crisis y recibimos una directriz externa de aumentar las tasas de interés, ¿qué va a pasar con el crédito? Que ya está cerrado, se acaba de cerrar. Se acaba de cerrar el crédito y no tendremos el crédito disponible para la inversión que hace falta en el sector empresarial, ni para mover el consumo. No sube la inflación. Si hay expansión económica en Estados Unidos, aumenta nuevamente el precio del petróleo y nosotros recibimos el embate de esos aumentos sin capacidad para controlarlos. Vamos a hablar un poquito sobre el mito, el medio mito y la media verdad de las transferencias federales en Puerto Rico. Y yo lo titulé Puerto Rico, Estados Unidos, dependencia o codependencia. Vamos a ver esos números de lo que entra y lo que sale a Puerto Rico, porque aquí hablamos mucho de cómo Puerto Rico vive de los fondos federales y no se dice qué es lo que se aporta a Puerto Rico, de Puerto Rico hacia Estados Unidos. En Puerto Rico llegan aproximadamente 3 billones de dólares de gobierno a gobierno. Esto significa las asignaciones que recibe Autoridad de Carreteras, Obras Públicas, Educación, todo eso se suma y son aproximadamente los 3 billones. ¿Qué entra de Estados Unidos a Puerto Rico? Lo que llaman las transferencias otorgadas. Esos son lo que nos dan en asistencia nutricional, BKPL, LUIC, sección 8, etc. Eso suma a 1.9 billones de dólares. ¿Okay? Las transferencias devengadas son nuestros derechos adquiridos. Seguro social, la pensión de veteranos, el Medicare, y eso suma 8.9 billones de dólares. Vamos a detenernos ahí. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Las transferencias otorgadas es lo que nos da el gobierno unilateralmente. No llegan a 2 billones. Y lo que nos devuelve el gobierno federal suma casi 9 billones. ¿Quién depende de quién aquí? ¿Realmente hay un alto grado de dependencia? ¿Realmente 60% de la población depende de la asistencia nutricional? Falso. No es 60%, es 35%. ¿Okay? Ese es el primer mito que tenemos que romper. Las transferencias federales en su mayoría cuando llegan a individuos es porque las hemos pagado ya. No son regalos. Son nuestros derechos adquiridos que estamos recibiendo. Todo eso suma unos 13.8 billones de dólares que llegan a Puerto Rico. Hablemos de lo que se va. Hablemos de lo que se va. Ya usted ve que hay un numerito rojo aquí, ¿verdad? ¿Qué sale de Puerto Rico hacia Estados Unidos? Pues mire, todas esas mercancías, todo eso que usted tiene puesto, sus zapatos, su camisa, sus espejuelos, sus pantalones, todo eso que importamos de Estados Unidos, anualmente pagamos entre 22 a 25 billones de dólares que le compramos en mercancía. Ya con ese número nada más, usted sabe que 22 y 13 no cuadra, ¿verdad que no? Pero eso le tenemos que sumar lo que ellos sacan de nuestro país en forma de ganancia, lo que yo hablaba ahorita de las ganancias y la diferencia entre el Producto Bruto y el Producto Nacional.
35, 34 billones que se fueron el último año. Siga sumando y lo que le pagamos en gastos de flete y transportación, que suman aproximadamente 1.5 billones de dólares. Eso significa casi $2.000 por familia. ¿Okay? Todo eso suman 58 billones de dólares que salen de Puerto Rico hacia Estados Unidos. ¿Y cuánto dije que llegaban? 13. ¿Cuál es el escape neto de nuestra economía hacia la de Estados Unidos? 44 billones de dólares. ¿Quién depende de quién? ¿Quién depende de quién? Lamentablemente, quienes dependen aquí de la dependencia o de lo que es asistencia nutricional es 35% de la población que tiene que vivir de 1.9 billones de dólares. Si usted saca esa relación, es 1.3 millones de puertorriqueños que reciben 1.9 billones de dólares en asistencia nutricional. Haga la matemática, eso es $125 mensuales en promedio. ¿Quién vive de eso? ¿Quién puede decir que tiene plasma, carro caro y ropa y los dos carritos llenos de comida con $123 mensuales? Pues el problema es más grave que ese. Y se responde con la economía subterránea, ¿verdad? Legal e ilegal. Con una estructura económica que no da. Estos números son bien importantes cuando uno le explica, por ejemplo, le explico a mis estudiantes, yo les hago un avalúo todos los semestres que me expliquen cuál es la relación política económica entre Estados Unidos y Puerto Rico. Y siempre me hablan de la dependencia, hasta que les muestro estos números y salen de ese imaginario que seguimos repitiendo, que el puertorriqueño depende, que el puertorriqueño es dependiente, que es mantenido, que es esto, que lo otro. Mire, hay una parte de nuestra población que está adherida a esa dependencia, pero no es el 60% de nuestra población, es un 35%, y con ese 35% hay que bregar, porque el 100% de ese 35% no son unos mantenidos, es la clase media trabajadora que está viviendo en condiciones de subsistencia, y con eso tenemos que bregar. Además de que tenemos que bregar con la mentalidad de esas generaciones que no han visto nunca un trabajo, que existen también. Eso sí tenemos que admitirlo y bregar con eso. La importancia de nuestro modelo, que en estos momentos está en manos de los extranjeros, porque esa manufactura y ese sector productivo está en manos del capital extranjero, pues que se abre esa brecha entre el Producto Nacional Bruto y el Producto Interno, que lo que significa es esos 34 billones de los que le hablé, 35 billones, representan en dólares y centavos que de cada $100 que producimos con nuestro trabajo y nuestro sudor, $52 salen de Puerto Rico. ¿Y qué es lo que nos queda para repartir entre los ciudadanos? $48 de nuestra producción la repartimos por ciudadano. Eso sin contar que en Puerto Rico hay una alta concentración de la riqueza que nos dejaría para el 20% más pobre de la población, nos dejaría para repartir aproximadamente unos $27. O sea, estamos peleando, básicamente nuestra sociedad está peleando por centaverías porque no nos queda para repartir. Y cuando nosotros tenemos que más del 50% de nuestro ingreso sale del país, nosotros no somos dueños de nuestro proceso económico. Y como no somos dueños del proceso económico, porque está en manos de extranjeras, nosotros no podemos distribuir la riqueza entre nuestros ciudadanos. Y si no distribuimos la riqueza con nuestros ciudadanos, no podemos decidir quién participa de los beneficios del desarrollo social, del desarrollo económico que hace falta para echar el país adelante. No podemos repartirlos. Y si no podemos repartirlo, esa distribución de riqueza le va a dar a los que pueden, le va a dar poder económico y poder político. Por eso le ponía la reflexión en la primera plantilla, ¿no? Del poder económico y el poder político. Porque la distribución de la riqueza, de esa riqueza que producimos, da poder económico y poder político. Y eso determina quién controla la economía desde el Estado, y desde el Estado, cómo el Estado dirige el proceso económico y a quién le reparte los beneficios. Y si eso no está en nuestras manos, no podemos hacer justicia social, no podemos hacer justicia económica, no somos dueños de nuestro país, no somos dueños de nada de nuestros procesos. Y eso ciertamente tiene serios
seria influencia sobre cómo el Estado diseña las estrategias para distribuir, fomentar la producción y luego repartir los beneficios sociales de esa actividad económica. Yo les dejo con una última reflexión, porque la falta de poder político y económico genera dependencia. Tenemos que preguntarnos estas dos cosas. Si Puerto Rico tiene el control sobre su proceso económico de forma que pueda pensarse y repensarse ante la crisis, y si somos nosotros los puertorriqueños los dueños del proceso que conduce a nuestra prosperidad económica individual y colectiva y que genere bienestar. Piensa en esas preguntas. ¿Somos dueños del proceso económico después de todo lo que yo le acabo de explicar? No lo somos, porque no tenemos el poder político. Y no somos dueños tampoco del proceso que puede producir prosperidad colectiva e individual. Así que, haciendo lo mismo, esperando resultados distintos, un país no puede salir de la crisis, ni social, ni económica, ni política. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que repensar políticamente a nuestro país, repensar económicamente a nuestro país y comenzar a movernos en una dirección totalmente distinta que inserte a Puerto Rico no solo en las corrientes económicas de la globalización, sino que por fin encamina el proceso de igualdad y justicia social que Puerto Rico en algún momento adoptó y que en algún momento de nuestro camino abandonamos. Así que con esto los dejo, dudas o preguntas tenemos a bien contestarlas. Gracias.